un problema que hay en la iglesia por todos lados y nosotros no somos la excepción. Para que tengamos en cuenta que si bien esto es un problema en todo el mundo, nosotros no escapamos en algunas cosas como congregación. Entonces, dicho esto, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer en primer lugar el versículo 60, Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 60. Dice la palabra, estaba hablando el Señor Jesucristo en la sinagoga de Capernaum, y dice el verso 60 que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En el versículo 67, hermano, el Señor Jesús dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ese va a ser nuestro tema en esta noche. ¿Queréis iros también vosotros? Aquí hubo una manifestación de apostasía, de gente que se iba a tomar la decisión de desviarse de la verdad, de alejarse de la verdad, de caerse de la verdad. Dice que la decisión era que muchos de los discípulos ya no andaban con él. La razón es que les resultó dura. No estaban de acuerdo con la predicación y tomaron esa decisión. Pero luego, hermanos, dice que el Señor, al ver la multitud que se iba, le preguntó a los 12 si ellos también querían irse. Y Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Bueno, eso vamos a hablar al final del mensaje. Pero en nuestros días, hermanos, y aún en nuestra congregación, en el último tiempo, hemos experimentado un abandono de la fe. Muchos a veces no están atentos, pero a veces la gente comienza a faltar, a aparecer cada tanto, hasta llegar a desaparecer. Y esto es lo que hoy se vive en las iglesias, una crisis profunda. Gente que toma renuncias silenciosas de la fe y se empiezan a alejar de las congregaciones, se alejan del camino del Señor. Hermanos que por todas partes comienzan a perder el rumbo. Pero hay un detalle que es muy grave, que a veces uno puede estar adentro de la iglesia, asistiendo a la iglesia, pero también perdió el rumbo interior. Una cosa es perder el rumbo, que dejo de asistir a una congregación. Y otra cosa muy seria es cuando pierdo el rumbo interior, que mi alma no está bien, que mi alma está en un estado de confusión, que mi alma está desorientada y empiezo a perder el sentido de pertenencia a la iglesia y empiezo a sufrir un estado de desconexión. Es decir, que lentamente empiezo a tener sentimientos de que ya no pertenezco a la iglesia o que me estoy alejando lentamente de la iglesia de manera silenciosa hasta que llego al punto de estar desconectado completamente de la iglesia. Bueno, esto en la Biblia se llama apostasía. Para algunos que hayan olvidado la idea,
Por ejemplo, la palabra apostasía se aplicaba a nivel social cuando había, por ejemplo, un golpe de Estado o digamos que la ley no era respetada en una nación, entonces se desviaban de la ley y a eso le llamaban apostasía. A veces la palabra apostasía se refiere a un barco que está atado en un puerto y de pronto se desata una tormenta, una tempestad. Ese barco se rompe o se cortan las amarras y empieza a irse mar adentro sin rumbo, sin dirección. En ese caso también se usa la palabra apostasía. La palabra apostasía también se usa cuando un soldado de un ejército se pasa a las filas del enemigo. Entonces ese acto del desertor también se le llama apostasía en el sentido militar. Cuando el diablo se rebeló en el cielo y arrastró con él un tercio de la creación angelical, ese fue un acto de apostasía en el cielo. Por eso la apostasía tiene que ver con un alejamiento de la verdad, tiene que ver con caerse de la verdad, tiene que ver con desviarse de la verdad. Así que en nuestros días, hermanos, se ve un gran desfile de apóstata por todas partes. Nuestra congregación, no sé cuántos de ustedes han notado, pero hemos experimentado en estos últimos 3 meses, para no ir lejos, la deserción, la desviación de muchos hermanos que han dejado de asistir. Y entonces cuando hay apostasía, hermano, eso siempre es un gran triunfo del diablo. Donde hay gente que se desvía de la verdad, que se aleja de la verdad, es porque el diablo está teniendo victorias en ese terreno. Ahora, la apostasía, a veces pocos son los que la notan, porque el diablo no usa una banda militar con bombos y platillos y redoblantes y trompetas y trombones y hace un ruido estruendoso anunciando aquí hay apostasía. No, no sucede así, nunca sucede así. La apostasía es un proceso lento, la apostasía es un proceso silencioso y el diablo ya sabemos que es muy astuto y sabe cómo trabajar. Entonces, a veces el paso previo a la apostasía es el adormecimiento espiritual. Cuando empezamos ahí en un bostezo espiritual y nos vamos durmiendo lentamente. Algunas veces ustedes han oído un ejemplo sobre la rana en la sartén o la rana en la olla. Usted pone una sartén con agua o una olla con agua en el fuego y coloca una rana y la rana se queda quietita y el agua comienza a levantar temperatura hasta que hierve y la rana se cocina sin darse cuenta, porque se va adaptando a la temperatura del agua hasta que queda cocinada, queda muerta. Si usted pusiera una rana en una sartén caliente o en una olla con agua hirviendo, rápidamente saltaría. Y el diablo trabaja de esa manera, como la rana en la olla, como la rana en la sartén. Empieza un proceso lento en nuestra vida de enfriamiento, de desviación. Y en el momento menos esperado, nos desconectamos de la iglesia, perdemos el sentido de pertenencia y ya no nos ven más. Otra de las formas que el diablo obra en nuestro tiempo es que anima a gente a estudiar en seminarios. Muchas veces hasta con pastores sucede que dejan su ministerio y se van a estudiar un doctorado, 2 años, 3 años, descuidan sus iglesias, se olvidan de sus iglesias, se olvidan del llamado de Dios y van a buscar ahí un montón de conocimiento que no necesitan nada de todo eso para predicar el evangelio y para ganar almas para Cristo. Y el diablo los distrae y ellos se sienten gozosos de los títulos obtenidos y de los pergaminos
obtenidos y no sirven al Señor. Y muchas veces para los predicadores que van a estudiar en los seminarios, el diablo transforma los seminarios en cementerios, porque allí muchas veces salen alumnos que están sin vida espiritual, llenos de conocimientos, conocen las lenguas originales como el griego, el hebreo, hablan en sus discursos acerca de arqueología, acerca de trasfondos culturales, hablan en sus prédicas acerca de historia y tienen mucho conocimiento, pero no tienen nada de pasión para servir al Señor. Entonces, en ese caso, los seminarios se terminan volviendo un cementerio para los hombres de Dios. Y en la vereda de enfrente, lo que el diablo hace, cuando no mete gente en los seminarios, lo mete en ese sistema de cultos entretenidos, donde hay muchas danzas, donde hay muchas palmas, donde hay gritos de júbilo, que todo eso, hermano, ese sistema de culto, no son más que clases de zumba espiritualizada. Usted pone una clase de zumba en el mundo y pone una reunión de esas iglesias y la gente salta y hace ejercicios y hasta en muchos de esos cultos aparecen con sus yorcitos y con sus calzas y con una toallita para secarse la transpiración. El diablo trabaja, hermano, inyecta a la gente de conocimientos, de intelectuales, y lo lleva a la vereda de enfrente, a la diversión, al libertinaje. El diablo sabe cómo arruinar vidas. Por eso aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Se alejaron tantos del Señor, ¿vamos a tomar ese rumbo también nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos irnos nosotros con ellos o vamos a permanecer en la fe? ¿Vamos a ocupar nuestro lugar en la obra de Dios? ¿Vamos a ser fiel al llamado que Dios nos hizo? ¿Se acuerdan una vez que hablaba de los bautistas y los bautristes? Muchos bautistas se volvieron bautristes, no tienen motivación para servir al Señor. Muchos cruzaron ese puente de ser bautista, cruzaron el puente y se volvieron bautristas. Y esa es una clara muestra de que estamos perdiendo nuestra herencia, estamos perdiendo nuestra identidad histórica, donde había hombres y mujeres con el nombre de Bautista que eran fervorosos, apasionados, guerreros de la fe, gente de lucha en el campo de la fe, pero todo eso se empieza a diluir. Es como que la iglesia bautista está rematando las joyas espirituales de nuestra familia bautista. Tenemos una historia muy rica, pero ahora no estamos viviendo a la altura, hermano. Parece ser como que estamos rematando todas esas conquistas que hicieron los bautistas, o como que los estamos rifando en el mercado de la apostasía. Es decir, que la pregunta de hoy es, hermano, ¿acaso quieren ir vosotros también? Porque muchos son los desertores de la fe. Por todos lados escuchamos gente que se enfría, que se apaga, que se aleja de las cosas del Señor. Y a veces los problemas, lo que tenemos que cuidarnos nosotros, es que a veces ese daño comienza por el púlpito. Muchas veces el púlpito se corrompe. Muchas veces el púlpito es representado por personas que no están a la altura para servir al Señor, que no tienen compromiso suficiente para servir al Señor. Y muchas veces hemos dicho, tenemos que cuidar el púlpito de nuestra iglesia y ocuparnos de la centralidad de la Biblia, que la Biblia siempre sea el centro de nuestras reuniones, porque el otro daño que vemos en las iglesias es de gente atornillada en las sillas. Es decir, que es ese el ministerio, como si fuera un calientabancos, y se usan las reuniones solamente para calentar la silla, calentar un banco, y no pasa más de eso. Y entonces así, hermano, empezamos a descuidar nuestra alma, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual.
y esa vida se va enfriando lentamente hasta que se congela. Alguien ve nuestro estado de congelamiento y dice, bueno, si él está así, yo también. Y entonces pregunta el Señor Jesús, ¿acaso quieren irse vosotros con ellos? ¿Quieren irse con el grupo de los fríos, de los congelados? Entonces, mis hermanos, a veces nosotros somos testigos de una gran desnutrición bíblica. ¿M? Desnutrición bíblica. Una iglesia sin conocimiento de la palabra, una iglesia anémica, una iglesia debilitada, porque los miembros de la iglesia no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios. Algunas veces hemos mencionado a los cristianos dietéticos, aquellos que se conforman con un sermón de sábado y domingo y por ahí algún jueves también. Pero eso no es todo, hermano. Los antiguos predicadores animaban a la gente a leer la Biblia todos los días, a tomar ese contacto con el Dios vivo todos los días a través de su palabra. Eso tiene que ser, hermano, nuestro ejercicio, nuestra disciplina, leer y leer y leer la Biblia. Eso es lo que va a tener nuestra alma a buena temperatura espiritual. ¿Mm? Entonces, hermanos, nosotros si no leemos la Biblia, vamos a cavar nuestra fosa. Y a veces parece que uno ve hermanos que andan ahí con la pala y con el pico, cavando una fosa y se entusiasman trabajando con la pala y con el pico y hacen una fosa tan grande que algunos hasta sepultan una iglesia entera. Es muy triste, hermano, lo que se está viviendo en el mundo de hoy. Muchos, aún predicadores, en estas últimas 2 semanas, muchos han vuelto a sus antiguas religiones, como la romana, por ejemplo. Muchos han empezado, o por lo menos se ha notado más, que están desertando de la fe. Y yo tengo que cuidar mi comunión con el Señor, tengo que cuidar mi andar con Cristo, tengo que luchar para que sentir la presencia del Señor cada día a mi lado, porque el desfile de la apostasía es muy grande y el Señor nos pregunta, ¿quieren ir vosotros también ahí? ¿Acaso ustedes quieren iros en esa dirección? ¿Quieren desviarse de la verdad, alejarse del camino del Señor? La iglesia a veces, hermano, uno siente como que estamos atrapados en un largo invierno que nunca termina. Estamos ahí como en un estado de frialdad interminable y vivimos días sin crecimiento espiritual. Vivimos días a veces en que no tenemos sangre nueva y entonces, hermano, tenemos que animarnos y motivarnos y alentarnos para trabajar, para buscar las almas, para predicar la palabra, para invitar que las aguas siempre se estén agitando en medio nuestro. Hay descuidos en la vida que son fatales y en la vida espiritual hay iglesias que terminan, hermanos, en ruina porque su gente no se moviliza, no se preocupan por los perdidos. Quiero invitarles ahora a 2 pasajes y ahí ya entramos en la línea final, en la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Si pueden buscar, hermano, ahí en su Biblia, en Hebreos, el capítulo 2, y vamos a poner nuestra atención en el versículo 1. Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Así que la Biblia, hermano, nos exhorta a que debemos nosotros atender con diligencia, dice, atentamente las cosas que hemos oído. Hemos oído mucha predicación, tenemos 9 años de vida, pero hemos oído mucha predicación. Y hermanos, tenemos que estar atentos y tenemos que vivir la palabra y tenemos que
aplicar la palabra en nuestra vida, practicar la palabra, porque hay un gran riesgo, dice este texto, y es que nos deslicemos. Es decir, que perdamos la firmeza, es decir, que nos vayamos al piso, que nos caigamos en el camino. Dice, hay que oír atentamente la palabra. Y esta semana yo imaginaba a Dios como en el cielo con un gran megáfono, hablándonos duramente y en tono alto a nuestras vidas para mantenernos despiertos, ¿eh? Un megáfono celestial, hermanos, animándonos y llamándonos a conservar la firmeza, porque hay muchos que están apostatando de la fe y el Señor Jesucristo pregunta, ¿acaso quieren ustedes ir también? ¿Quieren ir detrás de ese camino de tinieblas, de pecado, de ese camino donde nadie lleva la cruz, de ese camino donde van los desmemoriados, que se olvidan de la obra de Cristo y de los favores que hemos recibido por la gracia de Dios? ¿Acaso quieren iros ustedes, dice el Señor? No, yo tengo muy presente la obra de Cristo en la cruz, soy agradecido. Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? Yo quiero quedarme al lado de la bendición, quiero quedarme al lado del Señor. Allí están las palabras de vida y palabras de vida eterna. Ahora, una mirada aquí en Hebreos capítulo 5, hermanos. Hebreos el capítulo 5, versículo 11. Hebreos el capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claramente el pasaje habla de gente que tiene un problema espiritual muy serio. Dice aquí el escritor a los hebreos que el principal problema es que la gente es tardo para oír, ¿eh? Es decir, que no quiere asimilar la verdad, ¿eh? Es como si estuviéramos masticando un pedacito de pan por muchos minutos. No es necesario tanto. Hay que oír y hay que incorporar esa verdad rápidamente en nuestra vida. Dice en el versículo 12 que hay algunos que deberían ser maestros por los años que tienen en la vida cristiana, por el tiempo que llevan en la vida espiritual, ya deberían ser maestros, gente que tendría que estar predicando, enseñando, animando, exhortando, consolando, edificando a la Amén. congregación. Sin embargo, están atornillados en el banco o en el fondo de una iglesia porque perdieron la oportunidad de ser maestros. ¿Por qué? Porque no han oído, porque no han aplicado la palabra de Dios que han recibido. Eso habla, hermano, de un cristianismo estancado. Y en ese grupo no tenemos que estar. A esa familia, hermano, de los estancados no tenemos que pertenecer. Nosotros tenemos que ir siempre adelante, animados, como dice la Escritura, con los ojos puestos en Jesús. Nuestra vida tiene que estar en continuo crecimiento, avanzando. Hermanos, ya es tiempo que nos preparemos para ser maestros. Ya no somos aprendices, ya tenemos años en el camino del Señor, ya tenemos que estar enseñando, edificando a otros. Y dice ahí la palabra, hermanos, en ese versículo 12, dice, no tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hermanos, los primeros rudimentos para nosotros es la salvación eterna en Cristo. Es algo que aprendimos en el principio. Llegamos al camino del Señor cuando entendimos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cuando entendimos que Él nos ha bendecido con una salvación que es eterna.
Y luego aprendimos algo más, que teníamos que bautizarnos para identificarnos con Él y manifestarnos como sus seguidores. Y luego conseguimos una Biblia y empezamos a leer, y luego tuvimos un himnario y empezamos a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, y luego empezamos a compartir el pan y la copa, y luego, hermano, hemos aprendido a ofrendar, hemos aprendido a tener comunión unos con otros. Pero hermano, no hay que volver a enseñar todo eso, ya deberíamos ser maestros. ¿Por qué tenemos que volver a Amén. enseñar todas esas verdades que son grandes verdades? Pero tenemos que ir aprendiendo más acerca de la venida del Señor, de los futuros eventos, acerca, hermano, de la persona de Dios, de los atributos de Dios, de la gracia de Dios. Deberíamos aprender, hermano, sobre la obra del Espíritu Santo, cosas bien profundas de la Biblia, no quedarnos estancados en las cosas que aprendimos cuando recién llegamos a la iglesia. Y entonces deberíamos ser maestros ya. ¿Por qué no hemos llegado a esa categoría? Porque nos hemos quedado atornillados, congelados, nos hemos quedado paralizados y no hemos decidido nosotros andar con Cristo como debe ser. Así que el camino de la apostasía es un camino que lo recorre mucha gente, es un desfile que parece interminable y hay muchos que son tentados, muchos. Y quizás de los que estamos conectados aquí nomás, hay gente que es tentada o que ya lo ha pensado. ¿Y si dejo la iglesia? ¿Y si me cambio de iglesia? ¿Y si abandono el camino del Señor? ¿Y si empiezo a ir cada tanto a la iglesia, no tan continuamente? Y a veces cuando empiezan a aparecer esos sentimientos, esos planteos en nuestra mente, es porque el diablo está sembrando semillas de apostasía. Y el Señor Jesús nos pregunta, ¿acaso quieren iros también vosotros? Pedro dijo, y nosotros también deberíamos decir, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida y vida eterna? ¿Mm? Amén. Yo me quiero quedar con Cristo, yo me quiero quedar junto al Señor. Y ahora, hermano, en esta parte final tengo esta pregunta. ¿A qué distancia estamos nosotros de Jesús? ¿Mm? ¿A qué distancia estamos nosotros de Jesús? ¿Estamos cerca de Él? ¿Sentimos su respiración? ¿Sentimos el calor de su cuerpo? ¿Sentimos su compañía, su presencia? ¿O nos hemos quedado lejos del Señor? Cuando Él fue apresado, hubo uno de sus discípulos envuelto en una sábana. Después supimos que era Pedro, pero le seguía de lejos. Y a veces nosotros también, hermano, comenzamos a estar lejos del Señor y es bueno que nos preguntemos y que nos respondamos con honestidad. ¿A qué distancia estamos de Jesús? ¿A qué distancia estamos viviendo de Jesús en este día? Porque todos nosotros, hermanos, estamos bajo una amenaza silenciosa de ruina. Si el diablo nos inyecta sentimientos de apostasía, el final de ese camino es la ruina. Estamos amenazados de ruina. Por eso, mis hermanos, a veces tenemos apariencia de buena salud, pero adentro nuestro hay algo que se está deteriorando. Esa frase es bien familiar para mí, porque hay mucha gente que ve nuestros videos, nuestras prédicas, muchas veces me dicen, lo veo muy bien, lo veo con mucha energía, lo veo predicar con entusiasmo, qué bueno que está bien ya, pero por dentro mi vida está hecha pedazo y en la mayoría de los cultos quizás hago grandes esfuerzos por mantenerme de pie, pero la imagen que proyecto, la apariencia es como que tengo buena salud. Y a veces en la vida espiritual sucede igual, hermano. Tenemos una apariencia de buena salud, pero nuestra vida, hermanos, está dañada en lo interior. Es que nosotros no tenemos la posibilidad de ver la vida interior de otro. ¿A qué distancia estamos nosotros de Jesús? Lo que yo me estaba preguntando en estas últimas horas también, hermano, es si nosotros estamos representando el cristianismo bíblico o no. Esa pregunta me quitó un poquito
la paz. Hermano, ¿estamos representando el cristianismo bíblico nosotros? ¿Lo que estamos viviendo es esto lo que Jesús quería para nosotros, para su iglesia? Esto me ha transitado por mi mente por mucho tiempo, principalmente en este día. ¿O acaso nosotros le estamos haciendo daño al cristianismo con nuestro ejemplo? Lo estamos dinamitando, despedazando. Hermanos, tenemos que ponernos bien con el Señor, estar bien con el Señor, sentirnos cerca del Señor, no distante. Tenemos que representar fielmente el cristianismo bíblico y eso, hermanos, requiere de mucha batalla, de mucha lucha. No es un logro fácil de obtener representar el cristianismo bíblico, pero nosotros, entre otros textos, recordamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible, hermano, que representemos fielmente el cristianismo bíblico. Tengamos eso siempre como desafío para nosotros, hermanos. Y ahora, lo que quiero decirles, hermanos, porque quizás esto que estoy hablando, y que es un problema general en las iglesias, la apostasía, quizás eso fue como una piedra que golpeó en el avispero interior de su vida. Y usted también se va a hacer esa pregunta que me estuve haciendo yo. ¿A qué distancia estoy de Jesús? ¿Estoy representando el cristianismo bíblico? ¿Estoy viviendo el cristianismo bíblico? ¿Sabe qué, hermano? Lo que quiero decirle con total firmeza es que todavía Jesús tiene palabras de vida eterna. Y eso para mí es un ánimo inmenso. Jesús todavía tiene palabras de vida eterna y eso para mí es una fuente de motivación, una fuente de ánimo. No quiero ir a otro lugar, yo quiero quedarme con el Señor porque Él tiene palabra de vida eterna. No me quiero mover de ese sitio, quiero quedarme junto Amén. al Señor. Una de las grandes trampas, y esto sí ya voy hacia el final de nuestro tema, de nuestros días, hermanos, son las redes sociales. Yo sé que hay cantidad de redes y muchas hasta ni las conozco, pero hermanos, el diablo ha transformado a las redes sociales en una gran isla de entretenimiento, de diversión, y como la rana en la sartén, nosotros estamos en esa isla, creemos que estamos divertidos, pero estamos siendo prisioneros de ese reino que el diablo ha creado de las redes sociales. Lo que estoy queriendo decir que estamos atrapados en ese mundo, estamos pendientes de ese mundo, estamos observando mucho tiempo y quizás muchas horas ese mundo. Y el diablo es el gran influencer de este tiempo. Y desde esas redes que nos tienen pendientes, él está influenciando en nuestra vida. Y por eso, hermanos, empezamos a enfriarnos, empezamos a dormirnos, empezamos a abandonar el camino del Señor lentamente, porque estamos prisioneros en esa isla que el diablo ha creado. No es diversión, no es entretenimiento, es una cárcel. Solo que nosotros estamos como la rana en la olla, como la rana en la sartén. No nos damos cuenta que estamos a poco tiempo de morir atrapados ahí. Hermanos, el diablo es el gran influencer de este tiempo. En la Biblia nosotros tenemos cartas pastorales. Pablo le escribió a Tito, Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le escribió a Filemón. Tenemos las cartas a las iglesias, le escribió a los corintios y a los romanos y a los gálatas y a los filipenses y a los colosenses y a los de Éfeso. Tenemos allí, hermano, una cantidad de cartas bíblicas, pero el diablo también tiene sus cartas. El diablo sabe cómo enviar sus correos a nuestra alma, sus correos para que sean recibidos por nuestra alma. El diablo está influenciando, hermano, y una de las cosas que él hace como influencer es que nosotros nos olvidemos de la iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, que están en nuestras redes? ¿Cuánta gente que están ahí en nuestro WhatsApp han llegado a la iglesia?
Es cierto que muchos hasta viven en otros países, pero de los cercanos, ¿cuánta gente, hermanos, ha llegado a nuestra iglesia? Muchas veces el diablo nos metió en ese mundo de confusión y nosotros creemos que nuestra familia son los que componen nuestras redes o que nuestra familia son los que figuran en nuestro WhatsApp y nos olvidamos de que nuestra familia es la Iglesia Bautista Maranata. ¿Mm? Entonces, hermanos, estamos más preocupados nosotros en ver si tenemos algún que otro like. Estamos preocupados si tenemos algún que otro seguidor. Estamos preocupados cuántas notificaciones hemos recibido, pero no nos preocupa si alguien se salvó, no nos preocupa si alguien se bautizó, no nos preocupa si alguien se sumó a nuestra iglesia. O el diablo está haciendo grandes estragos con las redes. El diablo se ha vuelto un gran influencer y muchos no lo han notado. Muchos no lo han tenido en cuenta a eso. Y cuando nosotros, hermanos, nos descuidemos, nos va a dar algún golpe terrible. No estamos atendiendo nosotros ni memorizando versículos. Estamos preocupados por nuestros contactos, por nuestra familia en las Amén. redes. Mis hermanos, el diablo escribe sus cartas y mientras nos metemos en ese mundo de todas esas cosas, nos olvidamos del llamado, que fuimos salvos, ¿eh? Fue el primer llamado que Dios nos hizo, un llamado a salvación, y después nos llamó a santificación, y después nos llamó a servicio. El Señor nos llamó para que seamos pescadores de hombres. Estemos atentos a eso, hermano, porque con todo este mundo de redes, el diablo nos ha hecho olvidar que fuimos salvos para ser santos, para ser siervos, para ser pescadores de hombres. Esa es nuestra misión. El desfile de los apóstatas es numeroso. La tentación del diablo llega para que nos sumemos. La invitación llega. No viene con una tarjeta, pero de un modo u otro el diablo se las ingenia para invitarnos a desertar de la fe, a abandonar la obra de Dios, el camino del Señor. Pero dice el Señor Jesucristo, ¿acaso quieren iros también vosotros? Yo me quedo con Cristo, me quedo a su lado. Yo quiero pagar el precio, hermano, de llevar la cruz del Señor. No quiero abandonar porque tengo sumamente en claro que solamente en Cristo están las palabras de vida eterna. Yo le diría al apóstol Pedro, gracias por esa expresión, gracias por esos que dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes las palabras de vida eterna? Junto a Cristo es el mejor lugar. Todos los otros caminos son sendas equivocadas. Bueno, que Dios bendiga su palabra y sus vidas en esta noche, hermanos.